Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico y lleno de energía positiva. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a generar mucho debate, mucha emoción y sobre todo, muchísima intriga. Porque vamos a hablar de algo que está sacudiendo el mundo del entretenimiento, de celebridades, de relaciones, y tiene nombres propios que resuenan con fuerza: Ander Zel, Kerem Bürsin y Celeste. Si han leído bien, y el titular ya les habrá dado una pequeña pista de por dónde van los tiros. Prepárense porque vamos a desgranar esta historia que, les aseguro, tiene todos los ingredientes para mantenernos pegados a la pantalla. Antes de sumergirnos de lleno en el meollo del asunto, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, por favor, tómense un segundito para darle a ese botón rojo de suscribirse. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguna de nuestras novedades, análisis y cotilleos del mundo de las estrellas. Además, activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subamos un vídeo nuevo. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido de calidad. Dicho esto, manos a la obra con nuestro tema de hoy. Bueno, vamos a poner las cartas sobre la mesa. El título de hoy, Ander Zel gana Kerem Bürsin y Celeste, es provocador, ¿verdad? Sugiere una especie de competencia, un resultado, una victoria. Pero, ¿qué significa realmente esto? ¿Estamos hablando de un triángulo amoroso? ¿De una rivalidad profesional? ¿De algún tipo de premio o reconocimiento? La realidad, como suele suceder en estos casos, es un poco más compleja y a la vez fascinante. Para quienes no estén tan al tanto, vamos a dar un poco de contexto. Ander Zel es una de las actrices turcas más populares y queridas a nivel internacional. Su belleza, su talento y su carisma la han catapultado a la fama, y sus proyectos, especialmente la serie Love is in the Air, la hicieron un nombre conocido en muchísimos países. Por otro lado, Kerem Bürsin, también actor turco, fue su coprotagonista en dicha serie y, como era de esperar, la química entre ellos en pantalla traspasó a la vida real, al menos durante un tiempo, y se convirtieron en una de las parejas más seguidas y deseadas por los fans. La pareja Hanke, como se les conocía cariñosamente, era puro fuego y admiración mutua. ¿Y entonces, dónde entra Celeste? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Celeste es un nombre que recientemente ha estado resonando en los titulares, asociado de alguna manera con la vida de Kerem Bürsin. Los rumores, las especulaciones y las informaciones que han ido saliendo a la luz sugieren que Kerem podría estar rehaciendo su vida sentimental, y Celeste, una mujer con un perfil quizás menos mediático que Ande pero igualmente intrigante, es la protagonista de estas nuevas historias. Ahora bien, cuando decimos que Ander Zel gana Kerem Bürsin y Celeste, no lo decimos en un sentido literal de una competencia donde una persona sale victoriosa y las otras derrotadas. Sería demasiado simplista y francamente poco realista en el mundo de las relaciones humanas. Lo que queremos explorar hoy es cómo las narrativas mediáticas, las expectativas de los fans y la evolución de la vida personal de las celebridades crean estas percepciones. Empecemos por Ande. Tras su mediática relación con Kerem, que terminó como muchas relaciones de famosos, bajo el escrutinio público, Ande ha continuado brillando en su carrera. Ha participado en nuevos proyectos, ha seguido cosechando éxitos y, lo que es más importante para muchos de sus seguidores, ha demostrado una gran fortaleza y madurez al enfocar su energía en su desarrollo profesional y personal. El hecho de que Kerem haya seguido adelante con su vida, y que los rumores lo vinculen con Celeste, no disminuye en absoluto el brillo de Ande ni su éxito. Al contrario, se podría argumentar que en cierto modo, Ande ha ganado, al demostrar que su camino no dependía exclusivamente de esa relación. Ha fortalecido su propia marca personal, su independencia y su valía como artista. Los fans de Ande en su mayoría, la apoyan incondicionalmente en sus proyectos y en su vida privada, valorando su trayectoria y su talento por encima de todo. Por otro lado, tenemos a Kerem Bürsin. Él, como cualquier persona, tiene derecho a rehacer su vida. Los rumores y las fotografías que han surgido vinculándolo con Celeste han sido el caldo de cultivo perfecto para todo tipo de comentarios y análisis. ¿Es Celeste una amenaza para la imagen que los fans tenían de Kerem junto a Ande? ¿O representa simplemente una nueva etapa en su vida? Desde una perspectiva objetiva, la aparición de Celeste en la escena marca una transición para Kerem.
Si los rumores son ciertos, esto podría significar que está cerrando un capítulo y abriendo otro. Y aquí es donde el concepto de ganar se vuelve interesante. Quizás Kerem, al encontrar una nueva compañía o una nueva relación, está ganando en términos de felicidad personal, de estabilidad emocional o de una nueva perspectiva en su vida. Y luego está Celeste. Ella de repente se ve envuelta en el torbellino mediático que acompaña a figuras de la talla de Kerem Bürsin. Para ella, esta situación puede ser tanto una oportunidad como un desafío. Por un lado, su nombre empieza a ser conocido por una audiencia más amplia. Por otro, se enfrenta a la comparación constante con Andercel, una figura ya consolidada y adorada. Si la relación con Kerem es genuina y duradera, entonces podríamos decir que ella está ganando la atención y potencialmente el afecto de Kerem. Sin embargo, la verdadera prueba de este triunfo será la solidez y la autenticidad de la relación, más allá de los titulares y las primeras impresiones. Analicemos más profundamente la dinámica de estas figuras públicas. Las redes sociales juegan un papel crucial en cómo se construyen y se mantienen estas narrativas. Los fans armados con sus smartphones son detectives incansables, analizando cada detalle, una fotografía, un comentario, un me gusta. Y es precisamente esta actividad de los fans la que puede amplificar un rumor hasta convertirlo en una noticia de portada. Cuando la relación entre Hande y Kerem era pública, sus seguidores celebraban cada momento juntos. Ahora, con Kerem y Celeste en el candelero, se produce una fascinación similar, aunque con matices diferentes. Los seguidores de Hande, en su gran mayoría, se han volcado en apoyarla en su carrera. Celebran sus logros profesionales, sus trabajos humanitarios y su independencia. El hecho de que Kerem esté con otra persona, o los rumores al respecto, no parecen afectar negativamente la percepción que tienen de Hande. Ella ha cultivado una base de fans leal que la admira por quien es y por lo que hace, independientemente de su estado sentimental. En este sentido, Hande ha demostrado ser una profesional resiliente y una figura pública madura, que no se deja definir por sus relaciones pasadas. Por otro lado, los fans de Kerem se encuentran en una posición un poco más ambigua. Algunos, quizás los más románticos o los que soñaban con el regreso de la pareja Hanke, pueden sentir una pizca de decepción. Otros, sin embargo, estarán felices de ver a Kerem feliz, sea con quien sea. Es importante recordar que aunque los fans se sientan muy conectados con sus ídolos, estos tienen vidas privadas que merecen respeto. Y Celeste, la figura hasta ahora menos conocida para el gran público en este trío, se enfrenta al mayor escrutinio. Su entrada en este círculo de fama no está exenta de presiones. ¿Cómo maneja la atención? ¿Es capaz de mantener su autenticidad frente a las comparaciones y los rumores? Solo el tiempo dirá si su presencia en la vida de Kerem es algo pasajero o el inicio de algo significativo. Si la relación se consolida, y ella demuestra ser una persona de valía, entonces, en ese contexto, podría decirse que está ganando un lugar importante en la vida de Kerem y, por extensión, una mayor visibilidad en el mundo del espectáculo. Pero, ¿qué significa realmente ganar en este escenario? Para Hande podría significar la validación de su independencia, la consolidación de su carrera y el apoyo incondicional de sus seguidores. Ha demostrado que puede brillar por sí sola, construyendo un imperio de fama y éxito basado en su talento y carisma. Su éxito profesional tras la ruptura es en sí mismo una forma de victoria, porque demuestra que su valor como artista trasciende cualquier relación personal. Para Kerem, ganar podría interpretarse como encontrar la felicidad en una nueva etapa de su vida, ya sea en el plano personal o profesional. Si Celeste le aporta alegría y estabilidad, entonces él estaría ganando en bienestar. Y por supuesto, como figura pública, el éxito en sus proyectos profesionales también sería una forma de victoria. Y para Celeste, ganar podría significar la oportunidad de construir una relación sólida, de hacerse un nombre propio en la industria y de navegar con éxito por el complejo mundo de la fama. Si logra establecer una conexión genuina y duradera con Kerem, y si además maneja la presión mediática con gracia y autenticidad, entonces podríamos decir que está ganando su propio espacio en esta historia. Es crucial recordar que estas son percepciones basadas en la información disponible y en la forma en que los medios y el público interpretan la vida de las celebridades. A menudo la línea entre la realidad y la fantasía se difumina, y los fans proyectan sus propios deseos y expectativas en sus ídolos. La victoria de Hande en este contexto no es la derrota de nadie más. Es la afirmación de su propio camino,
de su fortaleza y de su trayectoria individual. Ella ha construido su propio pedestal de éxito, y eso es algo digno de admirar. La aparición de Celeste en la vida de Kerem, por su parte, simplemente marca una evolución en la vida de él. No es un reflejo de una falla en su relación anterior, sino una simple progresión natural de la vida. En resumen, la idea de que Hande Erçel gana Kerem Bürsin y Celeste es una forma de interpretar las dinámicas actuales en la vida de estas celebridades. Hande ha consolidado su éxito y su independencia, demostrando que su carrera y su valía no dependen de su estado sentimental. Kerem, por su parte, parece estar explorando nuevas facetas de su vida personal, y Celeste emerge como una figura de interés en este nuevo capítulo. Es importante abordar estas historias con una dosis de perspectiva. Las vidas de las celebridades son complejas, y los titulares a menudo simplifican la realidad. Lo que vemos en público es solo una fracción de lo que ocurre detrás de cámaras. Así que, para recapitular, hemos hablado de la figura de Hande Erçel como una artista consolidada e independiente, cuyo éxito profesional trasciende cualquier relación pasada. Hemos explorado la posible nueva etapa de Kerem Bürsin y la entrada de Celeste en su vida, analizando cómo esto podría interpretarse como una progresión en su vida personal. Y hemos reflexionado sobre el concepto de ganar, en este contexto, entendiéndolo no como una competencia, sino como la consecución de objetivos personales, profesionales y relacionales. Quiero agradecerles enormemente por acompañarnos en este análisis tan interesante. Ha sido un placer desgranar con ustedes estos temas que, estoy seguro, generan mucha conversación. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta dinámica? ¿Creen que Hande ha ganado? ¿Qué expectativas tienen sobre la relación de Kerem y Celeste? Déjenme sus comentarios, sus teorías, sus reflexiones aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de irnos, el último recordatorio, pero no menos importante: si les ha gustado este vídeo, por favor, regálenos un gran me gusta, eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande de Kerem, o simplemente con aquellos a quienes les interese el mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal, es la mejor manera de apoyarnos y de no perderse ningún futuro vídeo. Muchísimas gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima. Adiós.